Buenas tardes. Comenzamos hoy la primera de las jornadas, de las dos, el próximo jueves es la que sigue, sobre el derecho procesal en los accidentes de tránsito, vinculado sobre todo al nuevo Código Civil y Comercial. El expositor de hoy, el doctor Héctor Leguizamón, es doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales, es profesor en los cursos de posgrado, en carreras de especialización en Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Además, integra la Asociación Argentina de Derecho Procesal. Y por otro lado, tiene dos componentes centrales. Es uno de los principales doctrinarios en la materia, que es una verdadera especialidad, y también, tal vez la más importante, que es un abogado que ejerce activamente la profesión. Vale decir que desde el punto de vista científico y desde el punto de vista práctico, son sus exposiciones de mucho valor para los que participarán en este curso. Como saben, va a durar aproximadamente 2 horas, un poco menos quizás, y el próximo jueves termina el doctor. Adelante, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Siempre empiezo diciendo que todo lo que uno hizo y lo que mencionan en la presentación no sirve de nada si los que escuchan no les interesa y no sacan algo en limpio, o algo nuevo por lo menos. Desde el punto de vista de derecho de fondo, cuando uno estudia un tema, queda fijo, estático, hasta que se dicta sentencia. Inclusive, aunque haya modificaciones legislativas, hemos tenido una muy importante, y hoy vamos a ver muchas de ellas, con el nuevo Código Civil. Entonces uno tiene todo el tiempo del mundo para el actor, el de la prescripción, para estudiar y decir, después de casi 3 años, como es ahora la prescripción, decir, mi cliente tenía el auto estacionado en la puerta, se lo chocaron, así que tiene derecho a reclamar. Desde el otro lado no es tan así. ¿Por qué? Porque dependerá del tipo de proceso que sea, tendremos 15 o 10 días, hoy inclusive 5, para contestar. Pero desde el punto de vista de derecho procesal, cambia todos los días. Es el día a día, cambia. Es dinámico, absolutamente. Y aunque este caso que sea de nuestro cliente parado en la puerta del auto, si los clientes son distintos, va a cambiar, porque tienen intereses distintos. Y si además los abogados cambian, y va a cambiar también todo el proceso, aunque sea el mismo caso, con los datos objetivos. ¿Por qué? Porque los abogados tienen ideas distintas, igual que los médicos. El problema está en que los médicos no compiten entre ellos, nosotros sí. A ver quién le gana al otro. Y sí, elegimos una profesión que es competitiva 1000 por 1000. Los que no son competitivos y terminaron la profesión, algunos están ejerciendo alguna otra actividad o se dedicaron a derecho societario o después seguir escribanía. Dicho esto, resulta ser de que en los accidentes de tránsito y por extensión a casi todos los juicios de daños y perjuicios, hay algunas circunstancias que se producen en este tipo de juicios que no se dan las otras y entonces conviene estudiarlas. Primero y principal, vieron que yo antes dije el derecho de fondo, aunque se cambie, bueno, y entonces estamos hablando de derecho transitorio, de la aplicación temporal del derecho. Esto ha traído un grave problema. Artículo 3 del Dorado Código Civil. Artículo 3 del Dorado Código Civil, según la modificación de la Ley 17711. Ley 17711 que fue sancionada por un gobierno militar. Y digo esto ¿por qué? Porque como fue de gobierno militar, el ministro de Justicia era Borda. Por eso el Código Civil, las modificaciones de esa ley estaban todas imbuidas por Borda. No es por una cuestión legislativa estudiada, no, porque Borda presionaba. Si ustedes la leen, van a ver que es prácticamente la misma redacción que el artículo 7 del nuevo Código Civil.
La única diferencia la tenemos en el 7 del nuevo Código Civil, que dice las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo. No es tan así para mí tampoco, porque si de pronto, por un ejemplo, se compra una heladera en cuotas y se dicen las cuotas que siguen de acá en adelante van a valer menos. Ah, pero es más favorable al consumidor. Sí, pero se está cambiando el precio del contrato original. ¿Se aplica la nueva norma o no? Y vamos a entrar en discusión, así que no es tan clara. Esto apenas salió el Código Civil, inclusive desde antes de que fuera sancionado, hubo una serie de intercambios doctrinarios con la doctora Kemelmacher de Carlucci. Muchos estábamos en contra de su interpretación, pero como Kemelmacher de Carlucci, leen Kemelmacher de Carlucci. Hemos tenido por escrito bastantes discusiones, pero en lo que hace a nuestro tema de hoy, no hay ninguna duda que con respecto al acaecimiento del hecho se aplica el viejo Código Civil. El tema está, y esto lo decíamos todos, aún en los intercambios doctrinarios, en lo que la doctora Kemelmacher no se jugó al principio en su primer libro fue en qué pasa con las consecuencias dañosas. Yo fui uno de los que dije se aplica el viejo Código Civil, porque la ley vigente al momento del hecho. Hoy ya prácticamente todos los tribunales aplican a las consecuencias, al hecho, el viejo Código Civil. Y a las consecuencias generalmente también. He visto muchas sentencias que a las consecuencias del accidente le aplican el nuevo Código Civil. Y para mí no está bien. ¿Por qué no está bien? Porque se estaría modificando los legitimados inclusive de acuerdo al viejo Código Civil. Por ejemplo, no hay ninguna duda que hoy la concubina, la conviviente o el conviviente tiene derecho por el nuevo Código Civil a reclamar daño moral y valor vida, ¿sí o no? Antes no lo tenía. Entonces, si le aplicamos las consecuencias jurídicas del hecho, el nuevo Código Civil, estamos dando legitimación hoy a alguien que no la tenía al momento del acaecimiento del hecho. O sea que el tema de la aplicación temporal del derecho, ya hoy prácticamente en este tema, no en los demás, porque es muy amplio, y de ahí que Julio César Rivera, por ejemplo, considerara que es insuficiente una sola norma para regir todos los aspectos que rige el Código Civil. Tal vez una norma como esta para una ley que toca un tema, perfecto, pero no para una ley que es el Código Civil que toca todos los aspectos del ciudadano. Y mucho menos todavía si consideramos que el nuevo Código Civil, inconstitucionalmente, porque traspasa el artículo 75, inciso 12, contempla un montón de normas procesales. Y las normas procesales, normalmente, cada vez que se sanciona una ley procesal, dice a qué juicio se aplica. Acá no. Y tenemos un montón de normas procesales. Y las vamos a ver especialmente para el tema de la determinación de la responsabilidad. Proceso de daños, que incluye el tema de accidente de tránsito. Tiene dos partes u órbitas fundamentales. La primera, la determinación de la responsabilidad, fíjense que yo recién lo mencioné. Y la segunda, la reclamación de los daños y perjuicios. La más importante es la determinación de la responsabilidad. En esto hay que centralizar la atención. No solo desde la parte de lo bueno, sino también de la parte de los malos, de la compañía de seguro. Yo sé que acá hay abogados de compañía de seguro. Yo también soy abogado de compañía de seguro, así que no se hagan problema. Incluye la existencia misma del hecho, la determinación de la responsabilidad. Porque para pasar a determinar quién es responsable, primero hay que determinar que el hecho existió.
De no concluirse en la responsabilidad del demandado, el juez no entrará a analizar la segunda parte. ¿Por qué? Porque es de bien abstracto. Muchas veces me han dicho, me rechazaron la demanda y no tocaron el tema de los daños. ¿Para qué si no era responsable el demandado? El problema va a venir si en la Cámara de Apelaciones se decide que sí era responsable. ¿Y entonces qué pasa con la parte de los daños? ¿Cabe resolver en segunda instancia o cabe, como hacen muchas cámaras de apelaciones, para patear la pelota para adelante o afuera de la cancha, para preservar el principio de la doble instancia, vuelva a primera instancia para que fijen los daños? Y no corresponde. Por razones de celeridad y economía procesal, corresponde que la Cámara de Apelaciones, ya que está estudiando la determinación de la responsabilidad, pase a la reclamación de los daños. No interesa si después en Cámara dicen daño va, daño no, este monto menos, porque ellos ya saben cuál es el criterio y lo están para resolver. Y el damnificado, que ahora sí se lo reconoce como damnificado, porque se revocó la sentencia que rechazó la demanda, merece que le den, de acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, desde el plazo razonable, una sentencia que le reconozca el derecho inmediatamente dentro de lo posible. Pero dentro de lo posible son 5 años, porque está en Cámara de Apelaciones. Así dice, no, doble instancia, que vaya a primera instancia, que fije los daños y después vuelva. Y no pasamos un año más. ¿Por qué esto? Porque para que exista obligación de reparar tiene que existir responsabilidad del demandado derivada de la antijuricidad del hecho. Si no hay antijuricidad del hecho, no hay responsabilidad del demandado, ¿para qué van a decir cuánto tendría que pagar? Porque fíjense que estoy usando el potencial a propósito. Tendría que pagar. Artículo 1737 del nuevo Código Civil. Hay daño, esto es lo que establece, hay daño resarcible cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por ordenamiento jurídico que tenga por objeto la persona, el patrimonio o un derecho de incidencia colectiva. Además de estos dos temas más importantes, en los que se dividen los juicios de accidentes y generalmente los daños y perjuicios, está el tema de la legitimación, tanto activa como pasiva, como de la citación en garantía. ¿Por qué es importante el tema de la legitimación? Como en todo juicio, pero especialmente en los accidentes de tránsito hay que determinar cuál es la legitimación porque a veces no es tan clara. ¿Por qué? Porque se juzga aún de oficio. No hace falta oponer una excepción previa de falta de legitimación por obra activa ni pasiva para que el juez lo considere una sentencia definitiva. Con solo decir, niego que sea, por la parte demandada, niego que sea titular de dominio del vehículo. Es una falta de legitimación esa, pero opuesta como defensa de fondo y en 2 líneas. No hay que dar traslado a la parte actora. Sin embargo, muchas veces se hace, y me estoy anticipando a la parte de la constatación de demanda y oposición de excepciones. Muchas veces, erróneamente, del otro lado, de la parte de los malos, opongo excepción de falta de legitimación para obrar activa. No es titular de dominio. No acompañó el título de propiedad. Mal hecho porque el título de propiedad no acredita y no es la prueba idónea para acreditar la titularidad. Pero como está opuesta como excepción de falta de legitimación previa, de previo especial pronunciamiento, corresponde dar traslado al actor. Y el actor le dice, ofrezco oficio al registro de propiedad motor. No, ahora ya está, le dieron traslado y le van a dar lugar. Así que solo, en vez de poner niego, no, hacen una carilla oponiendo la excepción de falta de legitimación. Y logran que el otro después pruebe. Citación en garantía. Y en los accidentes de tránsito, salvo muy pocas excepciones, siempre está este tema de la citación en garantía. Y el tema de la citación de garantía, si bien desde el punto de vista procesal es un caso de intervención de tercero obligado, tercero coactivo, tiene sus propias normas porque está regida por la ley 17.418. Y tiene sus connotaciones especiales. La vamos a ver la clase que viene. Un tema esencial. Primero hay que determinar cómo van a tramitar los juicios de daños y perjuicios por accidente de tránsito.
en Capital Federal o en el ámbito nacional, para ser más preciso. ¿Por qué? Porque en el interior también actúa el fuero federal. Por proceso ordinario, que es el que en definitiva da mayor amplitud de defensa en juicio y mayor amplitud de prueba. Y por este tramitan los accidentes de tránsito, generalmente. Pero resulta ser de que, otorgada por la ley 25.488 la partida de función al juicio sumario, en capital o en el ámbito nacional, quedó ordinario y sumarísimo. ¿Y sumarísimo? Sí, también pueden tramitar un juicio de accidente de tránsito. ¿Cómo? Sí. Según la reforma de la 25.488, cuando estableció que a los procesos de conocimiento, que se aplica el proceso sumarísimo, a los procesos de conocimiento en los que el valor cuestionado no excede a la suma de pesos 5.000. Prácticamente, en la realidad, no hay proceso sumarísimo en un accidente de tránsito. Pero la ley 25.488 fue sancionada en el 2001 y empezó a regir en el 2002. 5.000 pesos desde hace 17 años o 15 años, no es lo mismo que hoy. Ahora, de todas maneras, ¿cómo hacer para decirle al primo Juan que le rompieron un farolito y le abollaron un guardabarro y que la reparación sale 3.000, que no le vamos a hacer el juicio? O no somos buenos abogados o no nos interesamos. Con lo cual, chao, a fin de año no nos juntamos más. Y se perdió un familiar, que es la mejor profesión para perder amigos y familiares esta. Cruzando la General Paz o el Riachuelo para el sur. Provincia de Buenos Aires por proceso sumario. Y esto es lo que disponía el artículo 320 del Código Nacional también. 320, inciso segundo, apartado K. Tramitan por proceso sumario los daños y perjuicios derivados de delitos y cuasidelitos. Esto es lo que decía el Código Nacional también. Entonces antes no teníamos problema. Pero como se le otorgó, reitero, la partida de función al proceso sumario, ahora quedamos en el ordinario. Y tiene una serie de modificaciones, tiene un montón de diferencias. No solo partiendo de que en el juicio ordinario son 15 días para contestar la demanda y cruzando la General Paz son 10 días para contestar la demanda en un accidente de tránsito. En el juicio ordinario va a haber alegatos. En el juicio sumario de provincia no. En el juicio ordinario de capital hay consultores técnicos. En provincia de Buenos Aires no. Ni siquiera, como es un sumario, hay peritos de parte. Y esto que yo le estoy diciendo tiene que ver porque esto hay que tenerlo en cuenta desde el momento mismo en que se plantea la demanda para el actor y desde el momento en que se va a contestar la demanda para el demandado. He visto montones de veces que actores en provincia ofrecen como consultor técnico al perito médico tal o al doctor tal. No existe. Y desde el punto de vista del demandado, ¿qué hay que hacer? Y la sorpresa, y es muy fácil. Me opongo a la designación de consultor técnico, es un instituto que no está en el Código de Provincia. Se le rechace, se haga lugar a la oposición con costas. Y empezamos, y ahí el abogado de la cita de garantía empieza a presionar. En otras provincias también va por el proceso plenario más abreviado. No el sumarísimo, pero por ejemplo en San Juan, por el juicio abreviado se llama. Inclusive, hasta la cantidad de testigos, sin perjuicio de que en los accidentes de tránsito no es frecuente muchos testigos, pero ordinario se puede ofrecer 8, en el sumario de provincia se pueden ofrecer 5. Y normalmente no se ofrecen tantos testigos, pero debiera. ¿Y por qué no se hace? Y por lo que yo dije antes, se hace por atención a la determinación de responsabilidad y no tanto en la cuantificación o la reclamación de los daños. Requisitos intrínsecos a la demanda. No son los extrínsecos a la formalidad, de que eso ya lo vamos a pasar, que tiene que ser en tinta negra o en provincia, en tinta negra o azul, negra. No. Inciso primero. Estos son lo que debe contener la demanda. El nombre y domicilio del demandante. Esto significa que la identificación del o de los demandantes con nombres y apellidos correctos y completos. Cuando son varios ya sabemos que es un liticonsorcio activo. El domicilio es el real.
también llamado denunciado, no es el constituido procesal. Y esto montones de veces veo en las demandas copiar y pegar, eso fue lo peor que no pudo pasar a los abogados, copiar y pegar. Entonces copia, constituye domicilio en San Isidro, estamos en Capital. ¿No lo vieron nunca? Sí. Y bueno, es un error, sí, bueno. El bueno hay que sacárselo de nuestro diccionario, porque el error hace que se aplique el artículo 133, la notificación automática. Así que todas las notificaciones que tengan que ir al domicilio constituido, ahora electrónico en Capital, y en provincia ahí estamos dando vuelta, se notifican por Ministerio de la Ley. Así que si no me doy cuenta del error, y lo subsano rápidamente, las notificaciones todas se corren por Ministerio de la Ley. Eso implica hasta la audiencia preliminar. Nombre y domicilio del demandado. El nombre y apellido de los demandados importa a la identificación y a la correcta integración de la relación procesal. En los accidentes de tránsito, como las partes se conocen en 5 minutos y a veces ni están presentes, no se tienen todos los datos correctos. Y es muy frecuente que papá y el nene se llamen igual. En Estados Unidos ponen Junior. Acá. Y entonces tenemos a Miguel González, demandante. Pero resulta ser de que Miguel González manejaba el auto. Pero del otro lado tenemos a José López, que es el titular de dominio, y a José López, que es el que conducía el auto. Papá y el nene. ¿Y a quién se demanda? Esto hay que tener cuidado, ¿por qué? Porque la sentencia va a ser lugar a que José López. Y en el medio, por ahí José López dice, yo no estaba en el accidente. ¿Cómo no va a estar? Yo tengo los datos. Esto hay que tener muchísimo cuidado. Ni hablar cuando el cliente de uno, el actor, tiene la desgracia de colisionar con un asiático. Chin Chun Chong. ¿Cómo se llama? Chin Chun Chong. Yo en un caso de accidente de tránsito me enteré de que el apellido, por eso se llaman todos Chong, Chong, Chong. Ah, todos tienen el mismo nombre, no, todos tienen el mismo apellido. Los asiáticos, primero está el apellido y después el nombre. ¿Y cómo hacemos para determinarlo? Para eso existe la medida preparatoria del artículo 323, inciso primero. Diga si usted es Chin Chun Chong o en caso negativo diga cómo se llame. Bajo apercibimiento de que para este expediente se va a llamar Chin Chun Chong y la sentencia va a ser ejecutable, te llames como te llames. El domicilio también tiene que ser real, no el domicilio laboral como muchas veces se pretende. Tiene que ser notificado en el domicilio real, porque ahí se le está corriendo traslado de la pretensión que está ejerciendo el actor. Legitimación, y volvemos al tema de la legitimación. Esto hay que tenerlo para el actor, es esencial. Si se equivoca, por ahí sigue un juicio contra alguien que no está legitimado, y en la sentencia se rechaza la demanda. ¿Por qué? Porque no estaba legitimado. Y ya directamente ni se entra en el tema de la determinación de responsabilidad, porque no estaba legitimado activamente para demandar. Y entonces tenemos que ver qué es lo que tiene que tener en cuenta el abogado del actor. Pero no solo el abogado del actor, ¿qué tiene que tener en cuenta el demandado? A ver si está legitimado, el otro no. La legitimación es la titularidad de la relación jurídica. Es la habilitación en derecho que tiene una persona para pretender de otro y del demandado para ser pretendido. Esta es la legitimación, que normalmente decimos legitimación y no determinamos cuál es el concepto. Legitimación para obrar activa. Cuando se trata de cosas dañadas, el propietario, poseedor, usufructuario y el usuario. Esto era hasta acá, o hasta el 1 de agosto del 2015. El artículo 1772 del nuevo Código Civil y Comercial habla del titular del derecho real, ya no más propietario, titular del derecho real. Con lo cual, derecho real, no solo existe el dominio, sino que existe el condominio y también la habitación, pero para los autos no.
pero el usufructo sí para los autos. Ahora, ¿cuándo vieron un derecho real de usufructo sobre un auto? Nunca. Pero habla del tenedor. Así que el tenedor tiene legitimación, de acuerdo al 1772, para reclamar. Vamos a ver qué dice la jurisprudencia con esto. Porque el tenedor es el que se lo prestaron. Así que el que se lo prestaron tiene legitimación para demandarlo, daño y perjuicio. ¿Y qué daño y perjuicio? Y las reparaciones. ¿Y la desvalorización del valor venal? ¿Y la privación de uso? Se lo prestaron por un día. ¿Qué vas a reclamar? Esto va a dar que hablar a la jurisprudencia. Entonces, fíjense si es importante lo que yo dije al principio, si se le aplica el viejo código a las consecuencias jurídicas o el nuevo. Y yo he visto, no frecuentemente, pero he visto casos donde se reclamaron por el tenedor, porque se lo prestaron y lo usaba ese día, y reclamaron reparaciones, y reclamaron hasta la privación de uso. Bueno, el abogado evidentemente no sabía, pero es un problema del cliente. Eligió un abogado que no sabía de esto. Lesiones. En caso de lesiones, el damnificado directo, es decir, ¿quién sufrió las lesiones? Sin embargo, el artículo 1741 del nuevo Código Civil y Comercial dice, en caso de gran discapacidad, puede reclamar daño moral los convivientes. Contrato familiar ostensible. ¿Y esto qué quiere decir? Los hijos del conviviente, cuando son tratados como hijos propios, pueden reclamar daño moral. Fíjense si es importante el tema de lo que yo dije de aplicación de las consecuencias jurídicas del anterior código o del nuevo. También ascendiente, descendiente, el cónyuge. Sí. ¿Y los hermanos? Cosa que era discutida antes y el 1078 fue declarado inconstitucional o no aplicable en muchos casos. Bueno, cuando hablaba de heredo forzoso, ahora habla de ascendientes, descendientes. No habla de colateral en heredo forzoso. Antes decía que era un heredo forzoso potencial, entonces se podía. No, ahora no hay más duda que los hermanos no tienen este derecho. Pero por ahí dice, bueno, convive contrato familiar ostensible. Bueno, pero el espíritu de la ley no es tener a los hermanos como convivientes, sino a los convivientes de verdad, a los concubinos. Pero, ¿qué es gran discapacidad? Y no me cabe duda que gran discapacidad es la amputación de un hombro o una pierna. Tampoco me cabe duda que se haya saltado la uña no es gran discapacidad. Pero una amputación de un dedo, esto va a dar que hablar a la jurisprudencia. En los casos de muerte, el sucesor, cónyuge y el concubino ya estaba reconocido antes por la jurisprudencia, inclusive por jurisprudencia plenaria de 1995. Y cuando uno lee Cámara en pleno, significa que había jurisprudencia contradictoria, que fue unificada. Sin perjuicio que hoy, con la ley 26.853, no son obligatorios los fallos plenarios. Pero son fallos de peso. El problema está en que, por ejemplo, de 1995 dudo que haya, de la Cámara Civil, dudo que haya algún camarista que haya estado en este plenario. O sea que los nuevos que están, ¿piensan igual o piensan distinto? Estamos en una inseguridad jurídica terrible. El artículo 1741 del nuevo Código Civil reconoce de moral a los convivientes contrato familiar ostensible, ya lo dije antes. Y el 1745, en el valor vida, al cónyuge y el conviviente, ahora habla en singular. No habla en plural y contrato familiar ostensible. Al conviviente, ¿a quién es? A la pareja. ¿O cabe extenderlo a los otros? Y sin caso de muerte, el que era tratado como un hijo puede pedir daño moral. No me parece el justo ni lógico que no pueda reclamar el valor vida si lo estaba manteniendo. Lo quería mucho y además lo mantenía. Entonces este singular y plural, fíjense si trae problemas. En la legitimación pasiva, en las cosas dañadoras, el propietario guardián.
Eso de que estábamos en la facultad, salimos, lo tenemos marcado a fuego. Dueño guardián de la cosa riesgosa viciosa. Ahora no es más así, ¿eh? Por lo menos como salimos de la facultad. En los automóviles, el titular registral, salvo denuncia de venta, a pesar de que hay alguna jurisprudencia de la Corte Suprema y de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires que ha reconocido que no están así. Para mí era siempre así, salvo que se acredite sin lugar a dudas de que el titular registral lo enajenó antes del acaecimiento del siniestro. Antes de la modificación por la Ley 22.977 al régimen jurídico automotor, decreto de ley 6582 del 58, no tenía que estar la denuncia de venta y se presumía de la misma forma que ahora, la responsabilidad del titular. Pero resulta ser que podía aparecerse en el juicio el titular registral vendiéndose el otro por un instrumento privado y se lo exoneraba de la demanda. Era una corruptela. ¿Por qué? Porque en el medio alguno se había olvidado de pagar el seguro y yo se lo vendía a un insolvente. ¡Qué casualidad! Entonces no pagaba nadie. Y el damnificado quedaba sin cobertura o sin ser indemnizado. Vino esta modificación y aquí apuntó a que la única forma de destruir la presunción legal de responsabilidad del titular registral es por la denuncia de venta, obviamente hecha antes del siniestro. Pero en estos fallos que yo le digo se ha reconocido, por ejemplo, que si existe el formulario 08, que no es ni más ni menos que el contrato de transferencia de dominio del vehículo, si fue con las firmas certificadas anteriormente al accidente. Aunque llama la atención de cómo la puede tener ese contrato el vendedor, porque el contrato lo tiene siempre el comprador del auto y anda circulando con el 08. Más allá de esto, hay algunos casos en que se ha resuelto de esa manera. Seguimos con el requisito intrínseco de la demanda. Inciso 3, la cosa demandada asignándola con toda exactitud. Es el objeto mediato, la cosa demandada. ¿Por qué? Y porque lo que yo le pido al juez que me dé después de la sentencia. En la sentencia me lo va a reconocer, pero me lo dé después. Es imprescindible la indicación de la cantidad que se reclama en total y por cada rubro indemnizatorio, la liquidación. A esto lo llamamos en la jerga la liquidación. Es un capítulo aparte. Pero a veces no está. Y entonces la liquidación surge de andar sumando todos los capítulos. En la práctica se reclama un importe estimativo y se deja librada su determinación final a lo que en más o menos resulte la prueba a producir. Y con esto se abre el paraguas y la puerta para ir a jugar. Con esta fórmula se permite que el juez dé más de lo que está pedido. O sea que no incurra en sentencia extra petita. Perdón, ultra petita. O sea que dé más de lo que le fue pedido. ¿Por qué? Porque como toda estimación en la demanda se hace de manera provisoria, entonces, bueno, si se prueba durante el juicio que es mayor el perjuicio de lo que fue alegado en la demanda, entonces justifica que el juez le dé de más. Ahora, es muy frecuente en la práctica que diga, mi cliente, el actor, mi cliente tiene 50% de incapacidad y reclamo 300.000 pesos. Y después durante la prueba se prueba que tiene 15% de incapacidad. ¿Y cómo hace el juez para darle más de 300.000 pesos? Durante la prueba se produjo la prueba justamente que es menos. Sin embargo, es grandemente frecuente que aún en estas circunstancias, en primera instancia le otorguen de más de lo que está pedido. Pero hay algo que para mí está reconocido en alguna jurisprudencia. Por más que esté esta fórmula, no puede el juez otorgarle una mayor indemnización que la reclamada en el daño moral. ¿Por qué? Porque más allá de la conceptualización de que la alteración del espíritu, toda la conceptualización teórica, lo cierto es que el que mejor condiciones está fácticamente de cuantificar el daño es el propio damnificado. Así que si reclamo 200.000 pesos, después el juez no me puede dar
500.000. No, pero probé una mayor incapacidad de la que tenía, no importa. Vos por las alteraciones del espíritu que dijiste y los sufrimientos que estuviste internado, dijiste 200, son 200. Esto hay que tenerlo en cuenta cuando se hace la demanda. Y hay que tenerlo en cuenta cuando se contesta. Y si le dieron más, hay que tenerlo en cuenta cuando se expresa agravio. Y si se trata de un juicio ordinario en capital, en el alegato. Lo que pasa es que normalmente alegato no hacemos. Muchas veces, hasta los abogados actores me dicen, ¿y para qué vas a alegar? Ya está todo. Capital, porque en provincia no hay. Y para la tercera parte de los honorarios. De acuerdo a la ley de honorario 21839, se divide el proceso ordinario en 3 etapas. La introductoria, la etapa de prueba y después la resolutiva. ¿Y cuál es la resolutiva? Alegato y sentencia. Así que si no haces los alegatos, te van a regular una tercera parte menos de lo que correspondería. Los intereses. La cosa demandada. Más vale que reclame intereses en la demanda. No están implícitamente reclamados. Si no se los reclama en la demanda, el juez no puede hacer lugar a intereses. Y hoy, que por ejemplo en Capital tenemos la tasa activa, y en Provincia de Buenos Aires ya fue cambiando la jurisprudencia, y si bien la Suprema Corte no admite la tasa activa, pero admite ya la tasa pasiva digital, o la más alta. Y si es un juicio de 5 años, más 1 o 2 que pasaron del accidente, son 6, 7 años de intereses, es mucha plata. Y la gran mayoría de las veces duplica el monto indemnizatorio. Así que esta palabrita intereses en la demanda tiene que estar. Esto que yo digo en la demanda no es para el actor y nada más. Si no está en la demanda, y es una clara muestra, si se lo dieron en la sentencia, es una clara muestra de sentencia extrapetita. Esta sí es extrapetita. Es algo que no estaba pedido. Viola el principio de congruencia y la sentencia arbitraria. Y el actor pierde 600.000, 700.000, 800.000 pesos. Excepciones. Cuando se requiere una actividad probatoria aún no realizada para fijarlo. En los accidentes de tránsito, por más que uno diga, bueno, tenemos que hacer, no tenemos que hacer nada. Lo revisaron o no revisaron, no importa, pero ya sabemos que tiene una fractura. ¿Tiene fractura? Sí, de tibia y peroné. ¿Cuánto es el porcentaje de incapacidad? No sé. Es más, en las demandas no hace falta poner un porcentaje de incapacidad. Porque además, muchas veces me preguntan, ¿y cuánto vale una pierna? Y yo siempre digo, depende. ¿Depende de qué? Si es importado o nacional. ¿Cómo? Claro, si es nacional tiene elementos de fabricación nacional, es más barata que la de extranjera. No, una pierna de carne y hueso. Depende. Siempre depende. Los valores no son iguales para todas las personas. Por más que me vengan a decir que hay tablas de estadísticas. ¿Maradona fue el mejor jugador del mundo? La pierna izquierda que nos dio tantas satisfacciones no valía lo mismo cuando tenía 10 años, aparece en la propaganda, yo quiero jugar mundial, que cuando jugó el mundial del 86, ni ahora. Y en la misma pierna izquierda. Y va a tener, según los porcentajes y los de incapacidad que miden los baremos, iba a tener un 15%, 20% de incapacidad. Y depende de la edad que tenía y depende quién era en cada momento. O sea que no podemos hablar de valores. Lo único que hay que hacer es la prueba pericial médica en el momento. Si no, tendríamos que fijarlo por una prueba pericial anticipada. Que hay casos, pero no es el caso común. Y como su determinación depende de elementos no definitivamente fijados, la promoción de la demanda sea imprescindible para evitar la prescripción de la acción. Esto será por otros casos. Por los accidentes de tránsito, ninguna de las dos excepciones va. Cuarto, los hechos en que se funde explicado claramente. No significa una explicación detallada y circunstanciada de que justamente cuando estaba mirando hacia adelante tenía los zapatos desatados. O los zapatos eran color verde, no tiene nada que ver. Se trata de los hechos explicados claramente en los que se funde, los que sean conducentes. Hay un montón de veces que o se ponen demasiado hechos que no son conducentes, no más mínimo, y que además después todos se preocupan en probar,
o se pone de menos y en 2 párrafos se cuenta cómo fue el hecho, tampoco está bien. En definitiva, los hechos son la fundamentación de la pretensión y debe resultar del relato claro y detallado de los hechos que constituyen la relación jurídica o la causa pretende y la causa de pedir. Y esto en la realidad, en la práctica, no se ve. Lo cuenta como si fuera una formalidad y nada más. Y vuelvo a reiterar, la parte más importante de los juicios es la parte de la determinación de la responsabilidad. Ahora, resulta ser de que siempre ponemos énfasis en cómo fue el hecho. Sin embargo, también se debe realizar con cada rubro iniciatorio. Y acá volvemos al tema de cortar y pegar. Entonces cortamos y pegamos y la jurisprudencia dice que el daño psicológico es esto, es esto, es esto, es esto. No, decime qué le pasó a tu cliente. La incapacidad sobreviviente se entiende según Zavala González, según este y según el otro. No, decime qué le pasó a tu cliente. Evitá cortar y pegar y doctrina y jurisprudencia. Decime qué le pasó a tu cliente. Cuando esto es así, normalmente no tiene nada. En la práctica, la demanda se divide en capítulos de puntos, uno relativo a los hechos y otro cada uno de los rubros. Bueno, en la que se dedica a la parte de los rubros, normalmente se ve copio y pego, copio y pego, copio y pego. Para los daños de lesiones, para los daños de materiales, inclusive para los de muerte. Así que se murió tu concubino, tu marido, y Sarás, la jurisprudencia tiene entendido. No, decime en qué te afectó. ¿Esto qué hace? ¿Qué motiva? Que en las sentencias normalmente el juez considere probado el hecho, pero no la extensión de los perjuicios, y haga uso del artículo 165 y fije arbitrariamente. Y cuando pasa así, es de menos. Entonces esto lo tienen que saber los actores y también tienen que saber los demandados, porque los demandados dicen, le dio mucho. Le dio con criterio restrictivo, porque si no le aprobaron nada. Acuérdense de que yo hablé de, para algunos casos, hay 8 testigos. Bueno, se ofrecen para la parte de la determinación de responsabilidad, pero para la parte de la determinación del daño, ¿cuántas veces vemos en la práctica que venga alguno a decir qué consecuencias le ocasionó el accidente? La gran mayoría de los actores la dejan librada a lo que resulte de la historia clínica. Alguna que otra vez se ve, alguno dice, no, venía a jugar con nosotros al fútbol, no vino más. No, más interesante que eso es decir que alguien que lo vio postrado en la cama. O inclusive, si tenía trabajo en relación de dependencia, un informe al empleador para que diga cuántos días estuvo sin concurrir a trabajar. Revisten estos hechos, tanto los del hecho como los de las consecuencias dañosas, revisten significativa importancia en la etapa probatoria. Y acá viene un latinazgo de tema probandum. Siempre los latinazgos quedan lindos porque parece ser que el que habla sabe un montón. Pero es el tema de la prueba. No se pueden producir pruebas sobre hechos que no hayan sido alegados. No se puede producir pruebas sobre hechos que no son objeto de prueba. Así que puedo decir lo que quiera y proponer punto de pericia, pero si no lo leí como hecho, no lo puedo probar. Y este es un tema que normalmente en la práctica se ve. Se intentan introducir hechos en los puntos de pericia. Esto no corresponde. ¿Por qué? Porque ahora en el juicio ordinario en capital y en el sumario en provincia se ofrece la prueba juntamente con los escritos constitutivos del proceso. Pero, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, en el ordinario se ofrecen las pruebas. Dentro de los 10 primeros días queda firme el auto de apertura a prueba. Aquí se ve claro, no se puede ofrecer pruebas sobre hechos que no fueron alegados en los escritos constitutivos. De la misma manera, aunque esté todo en conjunto, si no dije en qué consistía la incapacidad, después no puedo decirle, por los puntos de pericia, diga cuáles son las lesiones que tuve. No las dijiste, ahora vos querés que el perito médico, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿por qué? Porque en la práctica, ¿qué pasa? En la práctica, por ese método de sistemas abiertos de prueba, y se le dice al médico, revisalo todo y decime qué tiene.
y después decime que tiene relación de causalidad. Muchos abogados lo hacen. Y después resulta ser que las lesiones que constata el perito no tienen nada que ver con la historia clínica. Digan que los jueces no hacen lo que tienen que hacer y no imponen sanciones, porque si impusieran sanciones esto sería más serio. Pero también, no solo en la etapa probatoria, sino también en la parte decisoria, en la etapa decisoria, en la sentencia. Si no fueron alegados hechos, pues el juez no lo puede tomar por reconocido porque no fueron alegados. Están ajenos al mundo del juez. Sin embargo, muchos jueces, entre comillas, muchos jueces, perdón lo que estén escuchando, pero muchos secretarios de jueces que esto no lo saben y adentro de la sentencia ponen una serie de cosas. Quinto, el derecho expuesto sucintamente evitando repetición innecesaria. Esto ya sabemos que es el único requisito intrínseco de la demanda que no es de rigurosa exigencia. ¿Por qué? Porque rige el principio iura novit curia, regla mnemotécnica, iura la novia del cura. ¿Qué quiere decir este principio? Que el juez es el conocedor del derecho y el que aplica el derecho. Así que si nosotros fundamos en el nuevo Código Civil, el juez aplica el viejo. No es que rechace la demanda porque está mal fundada. En los accidentes de tránsito normalmente no se ve. Entonces se cumplimenta con dos líneas que dice, de acuerdo al artículo 1113, concordante, siguiente y jurisprudencia. Y si no se dice, nadie se alarma. Aunque alguna que otra vez he visto que al actor le dijeron, funde en derecho su petición. O sea que es el único requisito que no da lugar a la excepción de defecto legal en el modo de proponer la demanda. Finalmente, el inciso 6, la petición en términos claros y positivos. Este es el objeto inmediato. Vieron que la cosa demandada, les dije que era el objeto inmediato. Es lo que uno pide que el juez le dé en la sentencia. El objeto inmediato es el tipo de pronunciamiento que uno pretende en los juicios de daños y perjuicios, en los juicios de accidentes de tránsito, siempre es una petición de condena. Lo que pasa es que en la práctica es difícil verlo. ¿Por qué? Porque se pone en el exordio, objeto, introducción, lo mismo que se pone al final. Pero el objeto de la demanda es la cosa demandada, mientras que la petición en términos claros y positivos es la petición de condena. Beneficio de tirar sin gastos. ¿Hay alguna pregunta sobre el tema este que vimos? No, porque normalmente, ustedes fíjense que yo les fui diciendo lo que se dice en la teoría, pero bajado a los accidentes de tránsito. Beneficio de tirar sin gastos. Este es un incidente especial, que en los juicios de daños y perjuicios va llevado de la mano. Se considera justiciable que carece de los medios necesarios para hacer frente a los gastos derivados del proceso, para permitir el acceso irrestricto a la justicia a todos los justiciarios y mantener la igualdad ante la ley, garantizado por los artículos 18 y 16 de la Constitución Nacional. Esto en teoría anda fenómeno. Pero hay que bajarlo a la realidad. No se requiere un estado de indigencia o de pobreza. Hay muchos abogados de compañía que se tiran contra el beneficio, caso error. Porque la gran mayoría de los damnificados de accidentes de tránsito no tienen los recursos para hacer frente a los gastos que demanda un juicio. Y muchas veces dicen, no, pero la tasa de justicia. No. Los gastos del juicio. Y los gastos del juicio incluyen los honorarios de abogado, que son los más elevados. Entonces, cuando hay una petición motivada por muerte o por lesiones, es casi imposible que no se otorgue beneficio de tirar sin gasto. Vuelvo a decir, no se requiere un estado de indigencia o de pobreza, como antes establecía el Código de Procedimiento Derogado. Se van a encontrar con mucha jurisprudencia que dice, se requiere, pero es de la justicia de paletrada. No, hay que buscar fallos actuales, si uno trata de oponerse al beneficio. Sino la mera falta de recursos para solventar las expensas de un juicio.
El artículo 78, primer párrafo, se refiere a los que carecieren de recursos. Y aclara en el segundo párrafo que no obstará la concesión del beneficio de la circunstancia de tener el peticionario lo indispensable para procurarse su subsistencia cualquiera fuera el origen de sus recursos. Y entonces dice, no, si tiene una casa, no le corresponde. ¿Por qué no? ¿Y dónde va a vivir? Bueno, tiene que hacer frente. No, justamente lo que trata de garantizar esa parte teórica, dogmática, es el acceso a la justicia. Si esa persona tuviera miedo de perder su casa por el juicio que va a iniciar por los daños y perjuicios, no lo inicia. Esa es la parte teórica que dice artículo 18, debido proceso legal. Y artículo 16, igualdad para poder ir tanto el que no tiene, como el que tiene algo y tiene miedo de perderlo, como el que tiene. Pueden peticionar beneficios, personas físicas o personas jurídicas. Esto en la teoría. Pero en los accidentes de tránsito, las personas físicas, las personas jurídicas, ¿y cuándo van a ser damnificadas por un accidente de tránsito? Y una empresa que le hayan dañado el camión. Una empresa de colectivo. ¿Cómo una empresa de colectivo? Claro, viene otro colectivo, viene un camión o viene un auto y se lo rompe. Y está 15 días sin trabajar. Es lucro cesante. Ahora, para que esas empresas puedan pedir beneficio de utilidad sin gasto, y tendría que estar en situación de insolvencia económica. Tendría que estar en concurso preventivo, por lo menos. Medio difícil. Pero la posibilidad existe. Vuelvo a repetir, la gran generalidad son personas físicas. Juez competente para el beneficio de utilidad sin gasto. El de los autos principales. Se puede peticionar antes de la demanda, al tiempo de la demanda y luego de iniciar el proceso. ¿Qué es lo que conviene al tiempo de su promoción? Los dos al mismo tiempo. Antes de deducir la demanda, ¿para qué? Decir, no, yo voy a hacerlo porque... Y yo lo he visto en la práctica, y algunos abogados después se olvidan de impulsar el beneficio de utilidad sin gasto y caduca. ¿Por qué? Porque se dedicaron después a la demanda. Y les trae graves problemas. Luego de iniciar el proceso, de acuerdo a la modificación de la 25488 en capital, se puede iniciar hasta la audiencia preliminar. Y después, esto yo lo critiqué cuando salió. Y después, por causa sobreviniente, ¿qué tiene que ver? No tiene plata antes, no tiene plata después, no tiene plata. Y por más que me digan, no, no lo puede pedir, ¿cómo no lo voy a poder pedir? No tengo plata, es así de sencillo. Y si no, vengan a reclamarlo y se dan cuenta que no tengo. El pedido de beneficio no suspende el procedimiento, salvo que así se solicite al momento de la interposición. Y el que lo pide está un poco como para que mañana le iniciemos el juicio de incapacidad. Antes era demencia, ahora incapacidad. ¿Por qué? Y porque justamente el código no da la posibilidad de que tramiten los dos al mismo tiempo. No, lo pido yo, y lo he visto, Pido que se suspenda hasta que se resuelva, en la tramitación principal, hasta que se resuelva el beneficio, 2 o 3 años. No, si muchas veces el principal se resuelve antes que el beneficio. ¿Y qué pasa con ese beneficio muchas veces? Nada, se archiva, nadie dice más nada. ¿Por qué? Porque se hace lugar a la demanda con costas, listo, el beneficio ya carece de sentido que se termine. Le va a pagar las costas el demandado, y si usted da garantía. ¿Para qué seguimos con el beneficio? El problema es si hay una transacción en el medio. Requisito del beneficio. La mención de los hechos en que se funde. Volvemos a los requisitos de la demanda. La explicación, tampoco hace falta una exposición muy larga. No tiene los medios suficientes. Y lo vamos a probar. La explicación de la necesidad de reclamar o defender judicialmente los derechos propios del cónyuge o de hijos menores. Pero si se hace al mismo tiempo, es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque se dice, voy a reclamar el beneficio de utilidad sin gasto correspondiente a los autos principales que conjuntamente se inician al mismo tiempo. Entonces todo está explicado allá. No tengo que explicarlo en el beneficio de utilidad sin gasto. C. La indicación del proceso en que se debe iniciar en el cual se debe intervenir. Si se hace al mismo tiempo, es más, se sortean los dos juntos.
Y si sortean los dos juntos en capital, ya al incidente le ponen ×1, antes le ponían número correlativo. El ofrecimiento de la prueba tendiente a demostrar la imposibilidad de obtener recursos. Se debe acompañar la declaración de los testigos firmada por estos, de acuerdo a la formalidad de los artículos 440, 441 y 443. ¿Qué es esto? Es el juramento de promesa de decir verdad. El interrogatorio preliminar, ¿cuál es? La general de la ley. Y la forma de las preguntas. ¿Y dónde se hace? En el estudio del abogado. En provincia esto no está. Pero a partir de un caso, en Morón, por ejemplo, a partir de un caso donde, como había un liticonsorcio pasivo muy grande, como de 13 partes, y cada vez que yo notificaba a uno, me quedaba otro, y entonces íbamos a la audiencia y nos hacía. Cosa real, que se iban muriendo los testigos y lo tenía que suplantar. Hasta que al final un día fui a hablar con la secretaria, después de 12 años de trámite, y le dije, yo acompaño las declaraciones y voy citando a todo el mundo. Esto está en la reforma que hizo la 25488 en Capital. Bueno, hagámoslo. En Morón ya prácticamente moneda corriente. Sin la modificación del código se admiten las declaraciones, pero no tienen que ser 2, tienen que ser por lo menos 3. Efectos. La mera presentación del pedido implica el beneficio provisional. Si bien adquiere seguridad de trascendencia de lo que trae la tasa de justicia, es aplicable a todo tipo de gastos, principalmente a los anticipos de gastos para peritos. Hay algunos jueces que dicen, abro prueba y entonces, antes de designar al perito, dice, le fijo 1.000 pesos de anticipo de gasto para cada uno. Hay 4. ¡Oh! O sea que, 4.000 pesos hay que pagar de anticipo de gasto. No, tengo beneficio, yo no lo pago. Ah, que lo pague la citada en garantía. Pero resulta ser que, por ejemplo, yo, no lo tomen como enseñanza, pero por ejemplo yo no ofrezco nunca prueba pericial médica, salvo excepciones, pericial e ingeniería, así que yo no tengo que pagar nada. ¿Y cómo hace con la prueba? Y después cuando viene la pericia pido explicaciones. Entonces están los puntos de pericia que yo hubiera propuesto mediante pedido de explicaciones. Esto no lo escucharon, ¿eh? Publicaciones de dictos. ¿Cuántas veces hay que no lo puede encontrar un demandado? Ah, lo tengo que notificar por edicto. ¿Cuánto sale? Y se le comunica al diario que sea, al boletín oficial que es sin arancel. Entonces, como es el diario, ¿qué le van a decir? ¿A Clarín? No. A la Gaceta de Paz, que son 2 hojitas. O el diario de no sé dónde de Morón. Chau. O sea que está todo cubierto dentro de beneficio. Como verán, no es solamente el tema de la tasa de justicia. Los abogados tienen la tasa de justicia acá. Yo no la pago, entonces, bueno, no la pagaste y después se olvidan. Y caduca. Procedimiento. No se sustancia. Por eso dije al principio es un incidente particular. Todos los incidentes se sustancian. ¿Por qué? Porque el incidente es una cuestión accesoria a lo principal. Una acusa de negligencia es un incidente, por más que se haga el mismo expediente, y es una hoja o una carilla. Bueno, pero este está separado. No hay sustancia, no dan traslado de la demanda. En los incidentes se da traslado de la demanda incidental, hasta en la acusa de negligencia, traslado a la negligencia acusada. El litigante contrario y los organismos de recaudación de la tasa de justicia, la FIP, esto en Capital, deben ser citados para que fiscalicen la producción de la prueba ofrecida por el solicitante, incluido el pedido de citación de los testigos para corroborar sus dichos. Esto a partir de la 25488 debería haber cesado la corruptela existente en que el representante del fisco dice que el actor traiga informe de esto, informe del otro. No, vos sos parte en esto y querés recaudar la tasa de justicia, ofrece prueba. Sin embargo, los juzgados, algunos dicen, bueno, lo pido yo de oficio. Entonces le exigen un beneficio de utilidad sin gastos al actor que carece de los recursos para hacer frente a los gastos, que pide informe de registro de propiedad inmueble de La Plata, de Capital, que de paso traiga uno del registro de propiedad automotor, o sea que gaste.
incoherencias que tiene el sistema. Pero pueden ofrecer otras pruebas, lo que pasa es que no lo hacen nunca. Y además se quedan con el expediente, se lo dan traslado cuando le dan traslado, pero es no de la petición, sino de las pruebas ofrecidas, que no es lo mismo. No ofrecen nunca nada. Y además se quedan con el expediente, en vez de 5 días, que es por el plazo que le dieron traslado, un mes y medio, hasta que hay que intimarlo que lo devuelvan. Producida la prueba, que es lo que yo dije antes, se corre traslado tanto al peticionante como a su oponente y a la FIP, por el plazo de 5 días comunes, que se notifica por Ministerio de Ley. ¿Para qué? Para que hagan un pequeño alegato. ¿Alguien lo hace? Nadie. Hasta acá el demandado se mantuvo ajeno si quiso. La resolución. Contestado el traslado, vencido el plazo, el juez debe resolver otorgando beneficio total o parcialmente. Pero la particularidad de este beneficio, que no es contradictorio, es que no impone costas. Sin embargo, el otro día recibo una cédula notificándome que le habían concedido la petición al actor, como compañía de seguro, con costas. Y este muchacho, ¿de dónde salió? Entonces, ahora estamos para resolver memorial diciendo, yo no me puse, no participé, es la primera noticia que tengo, además, me notificás al domicilio electrónico constituido y yo ni constituí domicilio electrónico en este expediente. ¿Y ahora de dónde la sacaste, señor juez? Vamos a ver qué dice la Cámara. Pero la jurisprudencia es uniforme en decir que no corresponde imposición de costas, salvo que la parte contraria se haya opuesto a la concesión del beneficio. ¿Y cómo se opuso? Si no hay traslado, cuando se presentó y ofreció prueba, cuando pidió que vengan los testigos de las declaraciones para corroborar las declaraciones. ¿Y qué es esto de corroborar? Para preguntarle, para fiscalizar si lo que dijeron está bien, si es real, no que está bien. Si la resolución rechaza el beneficio, existen 3 posibilidades. Primero, apelar la resolución para que la Cámara lo conceda. Esta era normal. Pero guarda que esta es una posibilidad que se da también cuando se concede parcialmente. La segunda, ampliar el beneficio ya presentado solicitando una nueva resolución con aporte de otras pruebas. En esto, que no es frecuente verlo, pero está en el código, la jurisprudencia dice que las nuevas pruebas no se tienen que haber tenido a disposición al momento de pedir beneficio. Esto es importante tenerlo en cuenta. Porque si uno dice, bueno, yo no ofrecí antes, no, entonces nadie puede alegar su propia torpeza, tendría que haber ofrecido la prueba en ese momento. Tiene que ser una prueba sobreviniente. No es frecuente esto. Y la otra, la última, es la más sencilla. Promover un nuevo beneficio de tira sin gastos. El problema está en que tenemos la limitación de la audiencia preliminar. Tiene que ser por causas sobrevinientes. Vamos a la contestación de demanda. Discúlpeme que vaya bastante rápido, pero si no, no llegamos. Es el acto procesal en el cual el demandado tiene la posibilidad de oponerse a la pretensión del actor en forma absoluta e integral, fijando su posición y a la vez haciendo valer una pretensión negativa de certeza. La mayoría de las veces, ¿cuál es esa pretensión negativa de certeza? La absolución de la demanda. Este es el concepto teórico, bajado a la realidad y más de los accidentes de tránsito. ¿Cuáles son las cargas procesales que tiene el demandado cuando contesta la demanda? Reconocer o negar categóricamente todos y cada uno de, y acá están en 2 puntitos separados, los hechos alegados en la demanda, hecho por hecho. Eso que se pone normalmente, no en las demandas de accidente de tránsito, en las constataciones de demanda de accidente de tránsito, sino en cualquiera, niego todos y cada uno de los hechos que no reconozca expresamente. Esa es una negativa general que no sirve para nada. Es más, está previsto en el artículo 356 como uno de los supuestos en el que el juez puede tener por reconocidos los hechos. Es maravilloso, lo hacen todos. O lo hacemos todos. Pero después hay que ir uno por uno. En algunos ordenamientos procesales,
nosotros no, pero en algunos ordenamientos procesales van numerando los hechos. Entonces en la constatación de demanda se niega el hecho 1, se niega el hecho 2, no se tiene que uno negar todo. Lo que pasa en la práctica es que normalmente en la constatación de demanda el abogado actor puso en un párrafo así, puso todo. Entonces uno no sabe qué negar y qué no negar. Lo mejor de todo en esas situaciones está en ir clarificando. Niego esto, pero reconozco el otro. Reconozco esto, pero niego el otro. Porque a veces en la negativa se está reconociendo algún hecho. Craso error. Segundo, la autenticidad de cada uno de los documentos acompañados que se le atribuyen y recepcionados las cartas y telegramas que le fueron dirigidos cuyas copias acompañan. Artículo 356, primero. En los accidentes de tránsito esto no ocurre. Salvo que se trate de una intimación a pagar los daños y perjuicios. En los accidentes de tránsito normalmente está el presupuesto, fotos, facturas y otro tipo de documentación que no emanó del demandado, que tampoco emanó, salvo que se trate de la póliza de seguro, de la compañía de seguros. Entonces, esta disposición del Código Procesal tiene el espíritu de que sean las dos partes que intervienen en una relación jurídica, no en un accidente de tránsito, que vuelvo a repetir, se conocieron en 5 minutos, si es que se conocieron. Entonces, en teoría, digo en teoría, hago la aclaración porque en la práctica uno tiene que ir a tribunales y en el tribunal esto no lo manejan demasiado bien tampoco. Los documentos acompañados con la demanda pasan a ser hechos. Son simples hechos para el demandado. Acá tengo un presupuesto, yo qué sé, ¿es auténtico? No. Ah, ¿y si no lo contesto? Ah, ¿es auténtico? No. Pero por los dos hay que negar todo. Silencio, respuestas evasivas o la negativamente meramente general, como dije antes, no sé por qué, pero en la práctica todo el mundo toma que es igual. Ah, si no desconociste un hecho, el juez lo tiene por reconocido. No, esto no es así. El artículo 355 primero dice que los hechos se podrán estimar como reconocimiento de la verdad en tanto sean pertinentes y lícitos. En cuanto a los documentos y cartas o telegramas, se los tendrá. O sea que hay una pequeña, gran diferencia entre guardar silencio, no negar categóricamente un hecho, que un documento. En cuanto a los hechos, se podrán. Y entonces muchas veces me han preguntado, el demandado no contestó la demanda y pedí la rebeldía, así que ahora voy a pedir que se declare la cuestión de puro derecho. ¿Estás loco? ¿Por qué decir? No te contestó los hechos. El juez podrá tenerlos por reconocidos. Más vale que despliegues alguna prueba, alguna actividad probatoria, porque de lo contrario vas a perder el juicio. Juicios que se tratan de hechos controvertidos requieren siempre de prueba. Juicios que se trata de interpretación de documentos, como por ejemplo un juicio de escrituración, depende de documentos. Entonces si del otro lado no te contestaron la demanda, reconocieron el documento base de la demanda, de la pretensión, entonces sí puedes pedir la declaración de puro derecho. De lo contrario no te conviene. Pero está declarado rebelde, sí. Y el artículo 60 del Código Procesal dice que la rebeldía decretada y firme constituye presunción de verdad de los hechos lícitos en caso de duda. Y si no hiciste nada de prueba, no hay duda que no hiciste nada de prueba. Y te rechazan la demanda. Juicio de accidente de tránsito, siempre hay que producir prueba. Determinación de responsabilidad. ¿Y para el daño tampoco? Hay algunos que se suicidaron. ¿Y ahora qué hago? Y uno que sabe algo de procesal, desistí de la declaración de puro derecho y pedí que se abra prueba. ¿Lo puedo hacer? Sí, hacelo. Principio dispositivo. Si hasta acá el actor no vino, el demandado no vino. Principio dispositivo del cual ustedes habrán escuchado hablar cuántas veces. Está en el artículo 2 de la ley 27. Ya estaba dispuesto desde antes de la ley 48. ¿Vieron cuando hablamos de la ley 48? Dicen, de los dinosaurios. Bueno, esta es predinosaurios, 27. Cargas procesales del demandado, seguimos. B. Especificar con claridad los hechos
que alegaré como fundamento de su defensa. Y es el correlativo de lo que tiene que hacer el demandante. No se puede colocar una cómoda negativa meramente general entre comillas, una negativa de hecho por hecho, sin decir cómo fue el accidente. En otro tipo de juicio puede ser, pero en los accidentes de tránsito y deber de colaboración, principio de buena fe, probidad y procesales, tiene que dar su versión de los hechos. Normalmente las compañías de seguros estamos limitadas a la denuncia de siniestro y muchas veces la denuncia de siniestro la hizo el asegurado tratando de convencer al que la va a recibir que no tuvo la culpa, pero el pavimento estaba mojado, frenó, se le fue y la embistió. Pero no tiene la culpa. Craso error de los abogados de compañía de seguro tratar de modificar lo que dice la denuncia de siniestro. Porque están incurriendo en mala fe procesal. Y son pasibles de temeridad, de sanciones por temeridad o malicia. Son dos cosas distintas. Artículo 45 del Código Procesal. En su versión, el demandado puede incorporar hechos que resultan extraños a los alegados por el actor. A estos, en teoría, los llamamos nuevos hechos, que no son los hechos nuevos. Los hechos nuevos son los que ocurren después de los escritos constitutivos del proceso o, habiendo ocurrido antes, se toma conocimiento después. Estos son nuevos hechos. Los nuevos hechos son los que alega el demandado en su contestación de demanda, que no fueron invocados por el actor en la demanda. Y el actor se ve sorprendido, porque le dicen alguna cosa y si él no hizo su estrategia probatoria teniendo en cuenta esos nuevos hechos, pues justamente son nuevos hechos. El artículo 334 del Código Procesal, según la modificación de la 25.488, y el artículo 484 del Código de Provincia dirigido a los juicios sumarios, admiten que dentro de los 5 días de notificada por Ministerio de Ley la providencia que tiene por contestar a la demanda se puede ofrecer prueba. No debe ser prueba que se tuvo que ofrecer en la demanda. Tiene que ser prueba únicamente destinada a contradecir los nuevos hechos que invoca el demandado. Esto normalmente no se hace. Pero en más de una oportunidad ha podido salvar la cuestión. Carga procesal de demandado, tercera. Oponer la defensa de fondo. Entonces hasta acá venimos que tiene que cumplir más o menos lo mismo que tiene el demandante, además de reconocer y desconocer los hechos. Pero acá estamos hablando de defensas de fondo. ¿Cuáles son las defensas de fondo? Pago, transacción, renuncia, falta de acción. Esta es una defensa de fondo. ¿Cuál es la diferencia con las de previo y especial pronunciamiento? Que de estas no se da traslado. Niego que sea titular de registral del auto. Falta de legitimación. La estoy poniendo como de fondo. No procede sustanciar, dar traslado, desde la defensa de fondo. Solo sustancia las sesiones de previo y especial pronunciamiento. En la práctica se confunde con frecuencia. ¿Por qué? Porque despachan gente que por ahí está aprendiendo. ¿A vos qué te parece? Dale traslado. Y entonces son jueces de la Corte Interamericana casi, Y entonces uno hace una estrategia y se encuentra con que a algunos se les desbarata. Pero para eso está el recurso del pedido de revisión por resoluciones del secretario o prosecretario, artículo 38 ter del Código. Que se deba conferir traslado de documentos acreditantes de la defensa de fondo, por ejemplo, del pago, la de transacción, no significa que se dé traslado de la defensa. El traslado únicamente se confiere, va a decir, ¿es auténtico o no el documento? Recibo en su caso, la transacción, ¿es auténtico o no? No, porque yo estoy improcedente. Y como se hace eso, ¿qué hay que hacer? Hay que pedir que se teste o se desglose directamente el escrito. Porque está argumentando algo que no tiene que argumentar. O que no es procedente que argumente. Otra carga es oponer, ahora sí, las excepciones de previo y especial pronunciamiento. Pero acá hay otra diferencia con los tipos de procesos. No proceden en el proceso sumarísimo. No tenemos demasiado tiempo, pero por ejemplo en el proceso sumarísimo, que vimos al principio que es procedente para los juicios de accidente de tránsito por menos de 5.000 pesos,
Y si tenemos que poner la prescripción, tenemos que poner incompetencia, no son procedentes. Para esos casos se ha admitido que si se trata de esas dos excepciones, no hace falta tramitar todo el juicio y se resuelva como de previo oficial pronunciamiento. Lo que sucede es que originalmente, tanto en provincia como en capital, o mejor dicho al revés, tanto en capital como en provincia, porque el Código Nacional, sancionado por ley 17454, también por gobierno militar, fue seguido por todos los gobiernos de provincia, que eran todos militares, salvo 3 provincias. Entonces, no por casualidad, los códigos provinciales siguen al nacional. Entonces, los juicios de amparo de proceso sumarísimo estaban destinados a hacer las acciones de amparo civiles. Para los amparos públicos estaban leyes especiales. Para los amparos privados, es decir, contra hechos ilegítimos, de particular estaban los procesos sumarísimos. Como los interdictos también. Bueno, en definitiva, se debe acompañar toda la prueba documental y ofrecer todas las demás pruebas. Es lo que yo le dije antes. Opongo falta de legitimación para obrar activa. No es titular de dominio. Entonces el otro le corre traslado y ofrece prueba. Se corre traslado por plazo de 5 días. ¿Cómo se notifica? Personalmente, vía electrónica, ahora maravilloso esto. Por cédula o tácitamente. Tácitamente mediante el retiro de copias, que es casi generalmente el medio de notificación por el cual se notifican los actores de el traslado de la documentación de las excepciones y de la excepción también. Retiro de copia. Contestado el traslado, vencido el plazo, producida la prueba, si se hubiese ofrecido, se resuelve. La resolución es apelable en relación y con efecto suspensivo. La única excepción que no se resuelve como de previo oficial pronunciamiento es la de falta de legitimación para obrar si no es manifiesta. Y también la de prescripción. Pero la prescripción, cuando es de puro derecho, se resuelve como de previo oficial pronunciamiento. Si se requiere prueba, se difiere por el momento de la definitiva. Esto no dice el código. Pero lo del tema de la falta de legitimación, sí. Si no es manifiesta significa si no requiere prueba, si surge con los elementos que están en la causa. Entonces, imagínense lo que yo estoy diciendo de la falta de legitimación para obrar. Niego que sea el titular. ¿Requiere prueba o no? Sí, entonces se va a resolver en la sentencia definitiva y además el actor va a tener la posibilidad de ofrecer prueba. En cambio, la defensa de falta de legitimación ofrecida, propuesta, opuesta como de fondo, no se ha trasladado y no requiere prueba. Y el otro no tiene la posibilidad de nada. Esto se los digo no solo a los abogados de compañía de seguro, de demandados, sino también a los actores, para que no cometan este error. Seguimos con algunas de las cargas de la contestación de demanda. Observar y no aplicar los requisitos intrínsecos de la demanda, denunciar el domicilio real, el demandado. Todo lo que tiene que hacer el actor, lo tiene que hacer el demandado, dentro de lo pertinente. ¿Dentro de lo pertinente qué es? ¿Y es el denunciar el nombre y apellido correcto del actor? No, si ya lo dijo el otro. Pero puede pasar, y de hecho pasa muchas veces, que se demanda a Miguel González. Y más sucede cuando es el asegurado que se llama Miguel Ángel González. Entonces va Miguel Ángel González, entrega la demanda que le llegó en la compañía de seguro y lo mandan a hacer poder. Y dice Miguel Ángel González. El abogado que hace responde por Miguel Ángel González, que no condice con el nombre del demandante, con el nombre denunciado por el demandante. Pues el demandante demandó a Miguel González. Sin embargo, contesta la demanda a Miguel Ángel González. Esto en la práctica se le da traslado al actor para que diga, ¿es el mismo? Y hay que decir que sí. Porque lo contrario, bueno, entonces vamos a condenar a Miguel González, que no es este. Hay algunos abogados que no saben qué hacer de parte actora y hacen cada barrabasada terrible. Bueno, hay que constituir domicilio procesal, electrónico y todo esto que ya sabemos.
acompañar copia de la constatación de demanda. Ahora no tenemos tanto problema con esto. ¿Por qué? Porque en capital y hay que digitalizar. Nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha erigido en legisladora con grave conculcación de la división de poderes y ha modificado el código. ¿Cómo modificó el código? Claro, el artículo 120 ya está, letra muerta. No admite ni siquiera una copia. Pero además el artículo 120 decía, dentro de 2 días tiene que subsanar el error. Ahora, de acuerdo a los acuerdos de la Corte, que son un montón, dice 24 horas. Y hay algunos juegos que no lo prueben hasta que no se la digitaliza. Pero hay otros que, como hay una resolución de la Dirección de Informática de la Cámara de Apelaciones Civil, dice que hay que flexibilizar toda interpretación. ¿Qué hacen? No acompañada de la copia, intímase a la parte a digitalizar la copia, bajo apercibimiento de intimarlo de nuevo. Es maravilloso. Es maravilloso ejercer la profesión. Vamos a las excepciones frecuentes. Incompetencia. Juez competente en caso de accidente de tránsito. A elección del actor. El del lugar del hecho, el del domicilio del demandado. Esto lo disponen los artículos 5, inciso 4 del Código Nacional o de provincia. El del domicilio de la compañía aseguradora. Casa matriz o agencia, artículo 118 del segundo párrafo de la Ley de Seguro 17418. Acá, para no entrar en el problema de si se trata de la casa matriz, de un agente institutorio, o si es una simple sucursal. Actualmente la jurisprudencia se va inclinando para aquella sucursal donde se emitió la póliza. Qué maravillosa la muchachada jurisprudencial. ¿Ustedes todos tienen auto? O la gran mayoría. ¿Saben dónde se emitió la póliza de su propio seguro? Ni idea. ¿Cómo va a tener idea entonces el demandante? Pero esto podía tener sentido antes, cuando la informática no había incursionado en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hoy en día a la gran mayoría de los abogados de compañía de seguro nos mandan todo, no por los papelitos que les llegan, nos mandan todo escaneado por mail. Pero aún así tampoco tenía sentido antes, porque los abogados que por el lugar del hecho, por la competencia del lugar del hecho, eran demandadas a la compañía en alguna provincia en donde ni siquiera tenían una sucursal, podían contestar la demanda. Así que no es justificativo que así la compañía de seguro, demandada en su casa matriz, puede defenderse mejor. No, esto es mentira. Vuelvo a insistir, menos hoy en día donde la gran mayoría se le comunica a los abogados, no hablemos de abogados internos, sino abogados externos, estudios externos, por mails. Así que no hay ninguna justificación. Y mucho menos que la jurisprudencia esta diga, no, porque es donde se emitió la póliza. Y si no tenés idea, vos, juez, no sabés dónde se emitió la póliza de tu auto. ¿Cómo lo va a saber el demandante, insisto? D. Artículo 2656 del nuevo Código Civil. Maravilloso el nuevo Código Civil, se metió a legislar sobre cuestiones procesales. No solo en las reglas de carga de la prueba, de eso que fue muy y sigue siendo muy difundido, sino en los lugares para fijación de la competencia. El 2656 del nuevo Código Civil habla del lugar del hecho, del domicilio demandado, o sea que, fíjense que se superponen dos normas, Código Procesal, Código Civil, pero le agregó el juez competente, el del domicilio donde el hecho produce sus efectos dañosos directos. ¿Y dónde produce el hecho sus efectos dañosos directos? En el domicilio del demandado, del demandante, de la víctima. O sea que se agregó un lugar más como fijación de la competencia del juez. Si bien este artículo está en el título dedicado al derecho privado, internacional privado. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Derecho Internacional Privado? Teníamos que andar haciendo un collage de todo el Código Civil, que el TRE, que el TOP,
Ahora están todos en un solo capítulo. ¿Dónde está este artículo? Ahora, si se permite a un argentino demandar a un uruguayo por un hecho que ocurrió en Punta del Este, en Argentina, porque es el domicilio donde el hecho produce directamente sus efectos, ¿por qué no se va a permitir a un salteño demandar en Salta a uno de la Ciudad de Buenos Aires por un hecho que ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires? Esto todavía no se planteó, porque muchos abogados no saben. En caso de delito y consorcio pasivo, es juez competente a elección del actor, el de domicilio de cualquiera de los demandados. Y en los accidentes de tránsito se produce algo que no se produce en ningún otro espectro, ni siquiera en la Ley de Defensa del Consumidor. Acá pudo ocurrir el hecho en Santa Fe, la compañía de seguro tener su sede, casa matriz, en La Plata, el demandado vivir en la Patagonia, en Chubut, pero además por ahí hay otros codemandados que chocaron, y uno vive en Mendoza, la compañía de seguro está en Córdoba, y entonces, ¿cuál es el juez competente? El que elija al actor. Por eso es importante la elección del actor. Pero resulta ser de que si se trata, bueno, vamos a dejar para después con la prórroga de competencia. La competencia es improrrogable, salvo en razón del territorio en cuestiones exclusivamente patrimoniales. Por eso me iba a adelantar. O en razón de las personas cuando se la funda en la nacionalidad o vecindad. Acá, en accidente de tránsito, en razón del territorio en cuestiones exclusivamente patrimoniales, es prorrogable. Con lo otro, por ahí nos meteríamos en una cuestión de derecho internacional público. Pero por ahí, si nos metemos en eso, terminamos en la Corte Suprema por competencia originaria y exclusiva. Como por ejemplo si fuera un embajador. Está regido por la Constitución Nacional eso. La incompetencia. La prórroga se expresa cuando las partes han convenido por escrito su voluntad de someterse a los jueces de una determinada competencia territorial. Y tácita cuando no lo hicieron por escrito y se interpone la demanda ante un juez incompetente y el otro la consiente. En los accidentes de tránsito únicamente ocurre el segundo supuesto. Insisto, en los accidentes de tránsito se conocen 5 minutos en el lugar derecho y después no se ven nunca más. Así que, ¿qué van a firmar? Un convenio de prórroga. No existe eso. Sí existe que el demandante interponga la demanda ante un juez incompetente y el otro la acepte. Difícil. Difícil que un demandante le interponga a un juez incompetente, no. Difícil que se acepte del otro lado. Más todavía, algunas compañías de seguro que no ponen excepción de incompetencia por el tema de la casa matriz o un agente institutorio. Sin embargo, hay otra que sí. Con lo cual, complican la vida a los demás. Si no, la mercantil andina, por ejemplo, pone la excepción de incompetencia. Vaya a litigar Mendoza. Sin embargo, la mercantil andina tiene acá, en la capital, un edificio que es más grande que la sucursal en Mendoza. Es una cuestión de casa matriz o no, por cuestiones impositivas que no tienen nada que ver con la realidad. Efectos. Si se admite la excepción, el expediente se gira al juez considerado competente si perteneciera a la jurisdicción nacional. En caso contrario, se archiva. Esto tiene su razón de ser, porque los procedimientos son distintos en todas las provincias. Si fuera interpuesta una demanda de accidentes en jurisdicción nacional, cuando el juez sería incompetente, procede la excepción de incompetencia, se admite, y entonces ¿qué hace? Le mandan el juicio ordinario a la provincia de Buenos Aires. Y bueno, pero los trámites son más o menos lo mismo, sí, pero no son iguales. Se lo mandamos a la provincia de Santa Fe, ahí no hay ninguna duda, son totalmente distintos. Porque además en la provincia de Santa Fe existe el tribunal oral extracontractual. Para estos casos, tribunal oral, de instancia única. Entonces se justifica que el juicio, si es de distintas jurisdicciones, se archive. ¿Y qué hay que hacer? Iniciar uno nuevo.
Ah, pero tenemos que ir, sí, a donde tenés que ir. Y si te lo giraran a donde tenés que ir igual. Así que hay que hacerlo. Si se rechaza, continúa el desarrollo normal del proceso. Esto es de toda lógica. Incompetencia por foro de atracción. Esto algunas veces pasa. El foro de atracción es otra causa de desplazamiento de la competencia territorial en cuestión de índole patrimonial, pero de carácter legal basada en razones de conveniencia práctica e interés general de la justicia. ¿En qué consiste? En que, como es sabido, la sucesión procesorio es un proceso que tiende a liquidar el patrimonio de una persona, como es en la parte comercial, concurso preventivo o la quiebra. Todos los juicios de contenido patrimonial es conveniente que los lleve un mismo juez. ¿Por qué? Porque liquidar el patrimonio de la persona muerta. Hay que hay que pagar las cosas que se deben y queda esto. Esto se distribuye entre los sucesores. No queda nada y si aceptaron la herencia, pagan todos. Se hicieron cargo de las deudas de papá o de mamá. Ahora, el artículo 2336, segundo párrafo, habla de litigios relativos a la administración y liquidación de la herencia. Acá está contemplado foro de atracción. O sea que no es nada infrecuente que en el medio de un juicio fallezca una de las partes, el demandado. Si es el actor, no hay ningún problema. Y que vengan los sucesores bajo procedimiento de seguir el juicio en rebeldía, artículo 53. Fenómeno. Si es el demandado, bueno, lo mismo. Cuidado que muchas veces los juzgados de oficio ordenan decir, acredite la función y si está tramitando el juicio. Sí, está tramitando. ¿En dónde? En Mendoza. Listo. El juicio es para Mendoza. Foro de atracción. Pero sucede que varias veces ha acontecido que fallecieron dos demandados cuando hay liticonsorcio. Y entonces en ese caso, ¿qué hacemos? Y en ese caso no funciona el instituto del foro de atracción, porque ¿cuál de las dos sucesiones prevalece sobre la otra? Lamentablemente no. Entonces, cuando muere más de un demandado, el foro de atracción no opera. Esto es lo que dije recién. Cuando se trata de apertura de concurso preventivo, la declaración de quiebra produce la radicación ante el juez en donde tramitan la quiebra o el concurso preventivo de todos aquellos juicios de contenido patrimonial. Esto por la ley 24.522 de quiebras, según la modificación de esta 26.086. Pero resulta ser que es improcedente la recreación del proceso principal del daños y perjuicios ante el proceso de quiebra si mediando pluralidad de demandados se desiste de la demanda contra el codemandado fallido. Esto pasa cuando hay una empresa de transportes y el demandado también es el chofer de colectivo. Y entra en concurso preventivo o en quiebra la compañía de transporte. El juego comercial. Y muchos de vos esta alternativa no la saben de parte de los actores. Y bueno, y tengo que ir a litigar el juego comercial. Olvídense en el juego comercial. Casi me voy del corralito. Tramitar un juicio en ese perjuicio en el comercial es peor que el Vía Crucis. Con el simple expediente de desisto de la empresa de transportes, sin perjuicio que después vaya a verificar el crédito, el juicio sigue contra el demandado, chofer de colectivo y la citada en garantía. Porque la citada en garantía asegura no solo a la titular de la póliza, sino además a quien conducía el vehículo autorizado. O sea que el expediente esa es la forma que continúe ante el juzgado civil que corresponda. En provincia de Buenos Aires, como los juzgados son civiles y comerciales, no hay tanto problema, pero acá sí, en la capital. Nos quedan 16 minutos y nos echan, ¿eh? Creo que viene el amigo Roland Arasi a hablar. Prescripción. En caso de accidente de tránsito, nada más. Sistema anterior.
2 años por ser responsabilidad civil extracontractual, artículo 4037 del Código Civil. Sabemos que actualmente el Código Civil y Comercial no hace más la distinción de extracontractual-contractual. Es todo responsabilidad civil. Segundo supuesto, cuando existe contrato de transporte. Transporte oneroso. 1 año, o sea, taxi, colectivo, etcétera, por el artículo 855, inciso primero del abrogado Código de Comercio. O sea que era un solo año de la prescripción anual, pero según el Código de Comercio. Resulta ser de que con el advenimiento de la Ley de Defensa del Consumidor, 24240, 3 años, ¿por qué? Porque en definitiva el pasajero es un usuario. Entonces la jurisprudencia se lo aplicó también, por jurisprudencia plenaria en Capital. ¿Qué dice el nuevo Código Civil? 3 años en responsabilidad civil. Como dije antes, es todo responsabilidad civil, no es extracontractual, contractual. Fíjense que antes la contractual era 10 años. Pero cuando se trataba de contrato de transporte era contractual. Sin embargo, estaba regida por el Código de Comercio y era anual. Y muchos, desconociendo esto, iniciaron la demanda prescripta a la acción y se quedaron sin cobrar. Hoy, ¿cómo es? 3 años en responsabilidad civil, artículo 2561, segundo párrafo. Y 2 años en contrato de transporte, artículo 2561, inciso D. O sea que se añadió 1 año más. Lo que era 2, ahora es 3, lo que era 1, ahora es 2. Cuando se trata de liticonsorcio pasivo, empresa de transporte y conductor de colectivo, que es normal. Alguien dice, no, yo la demando a la compañía de transporte, el conductor no tiene nada. Claro, el conductor no tiene nada. Llámalo a observar posiciones. Juro como es cierto que usted embistió a la víctima. Sí, es cierto. Con el titular de la compañía de transporte esto no lo puse a hacer. Después cobrar el otro, pero con la prueba. ¿Cuál aplicar entre uno y otro? Y con esto se dictaron dos fallos plenarios. Primero, Corsetti y Patignani. No corresponde aplicar la prescripción anual del artículo 855 a la acción indemnizatoria deducida por el pasajero contra el dependiente con su transporte. O sea que la prescripción anual contra la empresa de transporte nada más, contra el conductor, era la bienal. Esto trasladado al nuevo Código Civil y la bienal del contratransporte no corresponde aplicársela, es la trienal. Miren si hay diferencia entre demandar o no al chofer y a la compañía. Y la prescripción es distinta y sigue siendo distinta, nada más que es 1 año más que antes. Yo le dije antes que había un fallo plenario, Sáez González contra Estrada, del 2012. Acá se dijeron, es aplicable a las acciones de daños y perjuicios originadas en un contrato de transporte terrestre de pasajeros el plazo de prescripción establecida por el artículo 50 de la Ley de Defensa del Consumidor. O sea, 3 años. Y ya les dije antes, cuando hay fallos plenarios, significa que había jurisprudencia controvertida. Y se tuvo que decidir por un fallo. Hoy, este fallo no es obligatorio, pero además tampoco es aplicable. ¿Por qué? Porque, según la modificación de la Ley de Defensa del Consumidor, producida por la Ley 26.994, ¿saben cuál es la Ley 26.994? La de sanción del Código Civil y Comercial. No está en el Código, pero está en el anexo 2.3. Se modificó la Ley 24.240. Se modificó en 4 artículos. Tenía programado 5 y se modificó en 4 nada más. ¿Cómo quedó el artículo 50? Título, prescripción. Esto que está en blanco es lo que desapareció del texto. Las acciones judiciales y las administrativas y. Esto es lo que decía según la modificación de la 26.361. Ahora no lo dice más. ¿Cómo queda entonces la parte amarilla? Las sanciones emergentes de la presente ley prescribirán por el término de 3 años. O sea, las sanciones, no las acciones judiciales. Y también borraron esta parte blanca. Cuando por otras leyes generales o especiales se fijen plazos de prescripción distintos del establecido precedentemente, se estará a la más favorable al consumidor y usuario. No lo dice más. Y sigue diciendo entonces la versión actual. La prescripción se interrumpirá o se interrumpe
por la comisión de nuevas infracciones o por inicio de las actuaciones administrativas y le borraron o judiciales. No hay ninguna duda que esto no se aplica más a los pasajeros de transporte de pasajeros, para la redundancia. Así que no son 3 años, son 2. El que se quede con la idea de que son 3 por la de ley de defensa del consumidor se encuentra con esto. Inicia la demanda cuando está prescripta. Artículo 2537. Esta, además del artículo 7 del nuevo Código Civil y Comercial, es la única norma que se refiere a la aplicación temporal del derecho, pero específica, o al derecho transitorio, específicamente en lo que hace a la prescripción. Y si ustedes lo leen, verán que no es una redacción feliz. Cuando dice la nueva edición del libro de accidentes de tránsito, las cuestiones procesales de los accidentes, me volví loco leyéndola. Y cuando ahora va a salir la nueva edición con el nuevo Código Civil de mi libro Derecho Procesal Civil, también me costó. ¿Por qué? Porque esto es una norma que el primer párrafo es claro. Los plazos de prescripción en curso al momento de entrada en vigencia de una nueva ley se rigen por la ley anterior. Maravilloso, hasta ahí entendemos todo. Sin embargo, ya empezamos con una excepción. Sin embargo, si por esa ley se requiere mayor tiempo que el que fija en las nuevas, quedan cumplidos una vez que transcurra el tiempo designado por las nuevas leyes, contado desde el plazo de ejecución. Excepto que, entonces tenemos un pero otro pero, conclusión, uno lo lee, dice, ¿cómo es? Hay que hacer hasta un gráfico para entenderlo. En realidad, si es mayor el tiempo que el que fija la nueva ley, quedan cumplidos una vez que transcurra el tiempo. ¿Y esto qué era? Y con la responsabilidad contractual, ¿eran 10 años? Y bueno, hay que esperar que transcurran los 10, no. Si desde que empieza el Código Civil nuevo a regir, 1 de agosto, pasan los 5, que es el máximo de prescripción, y ya está, con los 5 se cumple. Ahora, si con los 10 faltan 3, hay que esperar el código anterior. Esto es, en buen romance, lo que dice la norma. Pero, según vimos antes, todos los plazos de la nueva ley son mayores para los accidentes de tránsito, así que rigen los anteriores. Con esto no hay ninguna duda. No hay que entrar a interpretar esta norma que redactó un sujeto que estaba un poco oído. La prescripción en curso de los casos de daños a la entrada en vigencia se rige por los derogados Código Civil y de Comercio. Y también por la Ley de Defensa del Consumidor. Vamos a ir más rápido. Prescripción, modo de evitarla. La interrupción ya sabemos que importa el cómputo de un nuevo plazo. No es la suspensión que se suspende acá, lo que pasó se sigue computando. Y una vez que se termina la suspensión, se vuelve a seguir contando. El 3986, primer párrafo del derogado Código Civil, decía, se producen con la interposición de la demanda. La interrupción se produce. Aunque sea deducida ante el juez incompetente o fuera defectuosa, aunque el demandante no haya tenido capacidad legal para presentarse en juicio. Esto es lo que decía antes el Código. El 2546 del nuevo Código Civil dice que el curso de la prescripción se interrumpe por toda petición del titular del derecho ante autoridad judicial que traduce la intención de no abandonarlo. No es demanda, como decía el 3986. Es toda petición que traduzca la intención de no abandonarlo. Por ejemplo, el beneficio de tirar sin gastos. Antes alguna jurisprudencia decía, el beneficio, cabe entender o no cabe entender nada, no era una demanda. Ahora es una petición que indudablemente apunta a no abandonar la acción. De hecho, las medidas cautelares también. Bueno, antes no, ahora sí. Lo único que hay que saber es lo que dice el 2546. Las medidas preparatorias de la demanda y siguen interrumpiendo. ¿Por qué? Porque antes y ahora tienden a que se completen los requisitos intrínsecos de la demanda. Como por ejemplo el nombre. Si pido una medida preparatoria para saber cómo se llama el asiático con el que chocó mi cliente, y si no, no puedo iniciar la demanda.
Entonces, ahora hay un pequeño cambio. Suspensión. Y vamos a estar en tiempo. Es lo que dije antes, se inutiliza el tiempo que esta dura, pero lo anterior se cuenta y lo que sigue después de la renovación también. El 3982 bis del derogado Código Civil establecía que la querella criminal promovida contra el demandado en sede civil suspendía el curso de la prescripción. Se tenía mal entendido que, y ya que lo demandamos al chofer de colectivo, también está suspendida contra la empresa de transporte. No. Hasta un plenario dijo que no. ¿Por qué no? Y porque el querellado, ¿quién es? El sujeto, persona física que conducía el colectivo, no la empresa. Y muchos se quedaron esperando que terminara y que se suspendiera, que terminara la causa de suspensión. Iniciaron la demanda cuando ya estaba prescripta contra la compañía de transporte y justamente le quedó nada más que contra él insolvente, pero la compañía de seguro atrás. Ahora, ¿cómo es? El nuevo Código Civil, en el nuevo Código Civil la querella criminal no es causa de suspensión, porque no contiene norma análoga a lo que tenía el Código Civil anterior. O sea que hoy la querella criminal no suspende más la acción contra el querellado. Porque además el artículo 1774 establece que las acciones civil y penal pueden ser ejercidas independientemente. Y vamos a ver en la clase que viene que inclusive no hay más prejudicialidad penal en sede civil cuando se trata de la responsabilidad basada en cuestiones objetivas. El problema está en que esto se aplica o no se aplica en el artículo 7 a los juicios en trámite. Y es para pensarlo mucho. Más da para pensar que se aplica inmediatamente porque es una cuestión de orden procesal esta. Mediación. Más allá de que no todas las provincias lo tienen y que en cada provincia que hay son todas las normas distintas. La mediación, por ejemplo, en la ley nacional, la última, la 26.589, el curso de la prescripción se suspende, según el artículo 18. En la mediación pública por sorteo, desde la fecha de la adjudicación por sorteo del mediador. Esto es lo mismo en provincia. En provincia hay nada más que pública. No hay mediación privada. La mediación privada desde la fecha de imposición del medio fehaciente de notificación de la primera audiencia del requerido. O sea que, si se sortea, no hay ninguna duda que tenemos una fecha cierta. Y si es una mediación privada, la única fecha cierta es la que se manda la carta. Independientemente si es notificado o no, no importa el resultado, lo que interesa es que se mandó. Desde ese momento se suspende. En ambos casos se reanuda a partir de los 20 días contados del momento en que el acta de cierre de la mediación se encuentra a disposición de las partes. Según la ley 26.589, inventó la pólvora y dijo, la firma de mediador debe estar certificada por el Ministerio de Justicia. Todavía sigue sin reglamentar eso, así que el mediador te la entrega y vos te la llevas y arreglate como puedas. El nuevo Código Civil, esto en provincia, se suspendía por un año, porque remitía el 3986. Y sigue remitiendo. Pero el 3986 está derogado, como todo el Código Civil. ¿Y ahora cómo es entonces? Artículo 2542 del nuevo Código Civil. Se suspende desde la expedición por medio fehaciente de la comunicación de la fecha de audiencia de mediación o de su celebración. Otro que escribió esto estaba ido o había tomado de más. ¿Y cómo va a ser de la fecha de celebración? Va a ser antes que la mandar la carta. Pasó y dijo, vi luz y entré a la mediación. Claro, así que vengo solo, no sé bien en qué estaba, pero yo vengo. Lo que ocurre primero, se reanuda a partir de los 20 días corridos en que el acta de cierre se encuentra a disposición de las partes. No hay más duda de que está todo unificado en el Código Civil. ¿Pero por qué está unificado en el Código Civil? Porque es una cuestión sustancial esta y corresponde que esté, de acuerdo al artículo 75, inciso 12, en el Código de Fondo, como la interrupción de la prescripción, o como directamente en el Instituto de la Prescripción. O sea que están unificados todos, así que en provincia de Buenos Aires... pero la ley dice 3986 un año, 3986 está derogado, y rige este. Se reanuda después de los 20 días y no hace más la distinción entre pública y privada. ¿Desde cuándo? No, desde la expedición por medio fehaciente. O sea que toma
el caso de la mediación privada. Así se unificó en todo el país. En aquellas provincias donde la mediación es previa, prejudicial. Por ejemplo, en Córdoba es judicial. La mediación se hace después de contestar la demanda. Modo de evitar la prescripción. Constitución en mora mediante un medio fehaciente. Carta, documento, telegrama colacionado. Esto ya tenemos metido acá adentro que suspende por un año. De acuerdo al Código Civil Viejo, 3986, segundo párrafo. De acuerdo al nuevo Código Civil, habla de interpelación fehaciente, pero es por 6 meses. Entonces, si nos quedamos, ¡ay, es un año! No, son 6 meses. ¡Ay, son 6 meses! Ahora sí, estás en el horno. Sos cadáver, no hay forma de levantarte. Al no existir norma que lo impida, el curso de la previsión puede ser suspendido sucesivamente por distintas causales. Pero ahora, como no está mal la querella criminal, y no queda la mediación y la constitución en mora. Lo puedo suspender por la constitución en mora, por interpretación fehaciente, y después, antes de que venzan los 6 meses, o en el medio, por una mediación, sí. Lo que no puedo hacer es por el mismo medio suspenderla varias veces. Falta de personalidad. Y con esto vamos terminando. Es la ausencia, son 2 casos, la falta de personalidad. Y se confunde normalmente con la falta de legitimación para obrar. Por un lado es la ausencia de capacidad procesal en el actor o en el demandado. Y en el segundo caso es la falta de efecto insuficiente de la interpretación, sea necesaria o voluntaria, de quienes comparecen al proceso en nombre de aquellos. Ejemplo, si el poder otorgado en extraña jurisdicción no está legalizado. Pero esto, cuando se trata de un poder judicial otorgado por escritura pública. Porque hoy, como existe la libertad de formas y el código no establece lo que establecía el código anterior, los poderes judiciales se pueden otorgar por instrumento privado. Cosa que yo no comparto, pero está en el código así. Y hay jurisprudencia más contradictoria, inclusive en la provincia de Buenos Aires, para un lado, para el otro, para cualquier lado. Yo creo que es importante que se siga manteniendo el otorgamiento de poder judicial por escritura pública, por razones de seguridad jurídica, mucho más cuando se tiene facultad de cobrar y percibir, pero sin pasar por los accidentes de tránsito. Y si no tengo un poder judicial otorgado por escritura pública, puedo iniciar un divorcio. ¿Y después qué hacemos? ¿Le creamos nulo todo el proceso? Yo creo que fue una omisión, no fue una cosa adrede. Porque además, si fue adrede, a los colegios de escribanos se les escapó. En caso de doble vínculo filial, si el menor actúa en juicio sin el consentimiento expreso de ambos padres. Y esto es más o menos lo mismo que decía el Código Civil, con la modificación de la Ley de Patria Potestad. Pero ahora lo dice el artículo 645, inciso 6, tercer párrafo. Pero ahora se le agrega algo más. Aunque tenga el consentimiento de ambos padres, tiene que estar el consentimiento del menor adolescente. ¿Y quién es el menor adolescente? Es una categoría nueva. Antes teníamos puber, impuber. Ahora tenemos el menor adolescente. ¿Cuál es? Aquel que es mayor de 13 años. Que además, de acuerdo al nuevo Código Civil, puede presentarse en juicio por sí mismo y con el famoso abogado del niño, cuando cuente con la edad y madurez necesaria. Pero ese no es tema de los accidentes de tránsito, pero hay que tenerlo en cuenta porque por ahí falta el consentimiento del menor, excepción de falta de personería. Y después la subsanen, y bueno, que la subsanen. Pero falta el consentimiento del menor. Conseguir un escribano que otorgue un poder y lo haga firmar al menor de 13 años es complicado. Complicadísimo, porque los escribanos no saben por qué, pero te dicen que no. Buena práctica notarial. Bueno, entonces en ese caso, que otorgue el poder los 2 padres y que el chico, en otro CD, en el escrito, consiento que mis viejos estén en el juicio. Ya está. Y si es por un instrumento privado, y que firme el poder también el chico. De todas maneras, el artículo 323, inciso 7 del Código Procesal tanto de Nación como de Capital, de Provincia,
brinda una herramienta sumamente útil para esto. ¿Cuál es la designación de tutor ad litem? Para este juicio de accidente de tránsito nada más. Defecto legal en el modo de proponer la demanda cuando no se cumple con los requisitos intrínsecos de la demanda. Y muchas veces pasa que no está de todo bien determinada la cosa demandada en cuanto a los montos. ¿Para qué? Para no pagar tasa de justicia. Ah, es de excepción de defecto legal. No conviene. Porque le van a traslado, excepción previa de especial pronunciamiento, traslado a otra parte. Y entonces la otra parte la estamos obligando a nosotros como demandados, cuando somos demandados, a que cuantifique la demanda. ¿Para qué? No, si no reclamó una suma determinada, ¿el juez qué le va a dar? ¿Un montón de plata? No, lo va a hacer con criterio restrictivo si no está la determinación del monto que quiere. Y con esto damos por concluido el día de hoy y el jueves continuamos con la intervención del tercer obligado. Nada más por hoy.